Hola, en esta ocasión voy a explicar la ley combinada de gases. Esta es una ley que nos resume en las tres leyes anteriores, la de Boyle, que nos relacionaba la presión con el volumen, que habíamos dicho que era inversa, a mayor presión, menor volumen. La ley de Charles, que nos relacionaba el volumen con la temperatura, la cual es directa, es decir, a más temperatura, más volumen. Y la ley de Gay-Lussac que nos estaba relacionando o nos relaciona la presión con la temperatura. A más temperatura, más presión. O a más presión, más temperatura. Bueno, esta ley combinada entonces nos relaciona a las tres, ¿no? A las tres leyes. Y está expresada de esta manera. Presión inicial, volumen inicial, es directa a una temperatura inicial. Y la presión final y el volumen final son directos a una temperatura final. Si cruzamos, obtenemos esta otra ecuación. Presión inicial por volumen inicial, que tenemos aquí, ¿no? Por la temperatura final. Y esto va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 y por la temperatura inicial, ¿no? Presión final, volumen final por temperatura final. De aquí, igual como lo habíamos hecho en los anteriores casos, podemos despejar cualquiera de estas variables, conociendo las otras. Bueno, entonces hagámoslo de la siguiente manera. Presión 1 va a ser igual a ¿qué? A todo lo que está en el otro lado, ¿cierto? Que es presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, y esto lo divido entre lo que está multiplicando con la presión inicial, que sería volumen 1 por temperatura 2. Bueno, otra variable sería la de volumen inicial. Volumen inicial, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo que tenemos acá, entonces presión 2 por volumen 2 y por temperatura inicial, dividido, en esta ocasión es por, o dividido entre, presión inicial. Y temperatura 2, ¿cierto? Bueno, sí, lo que sobra, ¿no? Luego seguiríamos, bueno, despejamos temperatura final. Temperatura final, entonces todo lo que está acá, presión 2 por volumen final por temperatura inicial. Y dividido entre las dos variables que sobran, que es presión inicial por volumen inicial. Y nos faltarían las del otro lado, ¿cierto? Que son entonces presión 2. ¿A qué es igual presión 2? A presión 1 o presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final, y esto dividido entre lo que tenemos acá, que es volumen final por temperatura inicial. Bueno, voy a hacerlo aquí. El volumen final es igual a la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final y dividida entre la presión final por la temperatura inicial, que es lo que me está sobrando ahí. Bueno, finalmente tendríamos temperatura inicial, ¿a qué es igual? A presión inicial por volumen inicial por temperatura final
y lo dividimos entre lo que me está sobrando, ¿no? Que sería presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Ahí tendríamos ya el despeje de todas las variables y de acuerdo a la que necesitemos, la utilizamos. Bien, vamos a mirar entonces un ejemplo en donde vamos a aplicar la ley combinada de gases. En este caso, nos han dado un sistema que tiene un volumen inicial de 2.5 litros, una temperatura inicial de 12 grados centígrados. Bueno, vamos de una vez convirtiendo a Kelvin. Entonces, recordemos que aquí le sumamos 273 y esto nos da 285 grados Kelvin, ¿cierto? Bueno, tenemos una presión inicial de 2 atmósferas y nos preguntan qué volumen obtendremos al aumentar la temperatura a 38 grados centígrados y la presión final a 2.5 atmósferas. Bueno, aquí nuevamente los 38 grados los convertimos a Kelvin, sumando 273 y obtenemos 311 grados Kelvin. Vamos a aplicar la fórmula, recordemos que la despejamos y aquí ya tenemos la fórmula, entonces volumen 2 es igual a volumen inicial. Volumen inicial es 2.5 litros por temperatura final. La temperatura final acá es 311 grados Kelvin. Presión inicial 2 atmósferas y esto lo dividimos entre temperatura inicial 285 grados Kelvin, ¿sí? Lo que teníamos ya aquí, por la presión 2 y la presión 2 es 2,5 atmósferas. Resolvemos esta operación y nos da al final un valor de 2.18 litros. Bueno, entonces aquí nuevamente miramos que la presión subió de 2 atmósferas a 2,5 atmósferas y la temperatura igualmente subió de 285 a 311 grados Kelvin. Por lo tanto, es de esperarse que el volumen se mantenga casi igual o disminuya. ¿Por qué? Porque la presión ha aumentado un poco más, ¿cierto? Entonces, el volumen es 2.18 litros, el volumen final. Pues aquí aplicamos nuevamente las relaciones.